Pero decimos, bueno, para que haya responsabilidad, en cualquier caso, primero tenemos que encontrar daño jurídico, lo cual me va a llevar unos minutos decir qué es daño jurídico más adelante. Antijuridicidad, relación de causalidad y factor de atribución, y dentro de factores de atribución, subjetivos y objetivos. Y el primer problema que se plantea cuando nos enfrentamos al régimen de responsabilidad es esta cuestión de las funciones. Yo les voy a leer este texto, les voy a pedir su ayuda para que ustedes intenten explicarme, a ver si aprendemos de qué se trata, de qué hablamos cuando hablamos de funciones. Este es un texto de un profesor español, Fernando Pantaleón Prieto, uno de los más grandes profesores españoles de los últimos tiempos de Derecho de Daños, y dice lo siguiente, por si alguien no llega a leerlo. La pretendida función preventiva de la responsabilidad extracontractual parece así disolverse en expresiones retóricas como la siguiente. Si no cabe descartar que la amenaza de tal responsabilidad desincentive la realización de conductas creadoras de riesgos irrazonables de daño, no resulta sensato que el legislador desprecie dicho potencial preventivo. Pero, repetimos, tiene que despreciarlo y dejar la labor preventiva a los especializados de derecho penal y administrativo sancionador cuando su aprovechamiento sea incompatible con las exigencias de la justicia computativa. Por eso sostenemos que la función indemnizatoria es la función normativa de la responsabilidad extracontractual y la prevención un deseable, aunque poco frecuente en la realidad, subproducto fáctico de la compensación. Acá Fernando Pantaleón dice, la función es compensatoria, es mundo del ser. Yo les pregunto, y por favor ayúdenme, ¿qué significa? ¿De qué hablamos cuando hablamos de funciones de una rama del derecho? Quiero decir, normalmente esto se metemos al debate y decimos, las funciones son tal, tal o tal, y bueno, todo muy lindo. Pero antes de empezar ese debate, ¿de qué hablamos cuando hablamos de funciones? Si queremos decir, bueno, los mamíferos son muy importantes porque nos dan la carne, la leche y además tenemos animales domésticos. Sabemos qué son los mamíferos. Mi pregunta es, ¿qué son las funciones? Si alguien levanta la mano, empezamos la discusión. Fuerza. ¿No tendría así una lectura como de objetivos? Fuerte que lo escuchen atrás. ¿Su nombre? Marcela. Marcela nos dice, ¿no tendría una lectura como de objetivos? Funciones. ¿No tendría una lectura como de objetivos? El cometido pluridimensional. Acá sería más o menos lo mismo. Cometido, objetivo, ¿no? ¿Alguna otra idea? Relación, función de relación. Acá me dicen, acá tenemos un problema. Veníamos bien, ahora nos vamos a pelear. ¿Su nombre? Ventiveña. El doctor Ventiveña se pelea con Marcela. Están enemistados, ustedes no lo llegan a ver, están fuertemente enemistados, porque dicen dos cosas muy diferentes. Muy diferentes. Marcela nos dice son objetivos. El doctor Ventiveña nos dice son relaciones. Y yo les voy a dar este ejemplo. Supongamos que yo quiero adelgazar, que nunca es un mal objetivo. Y me gusta el chocolate. E intento adelgazar, pero como todos los días 1 kilo de chocolate. Mi objetivo es adelgazar, pero la relación que existe entre el chocolate y las calorías me hace que no pueda cumplir mi objetivo. Luego, ¿de qué estará hablando Fernando Pantaleón acá cuando habla de funciones? A mí me parece que lo que ustedes plantearon, lo que planteó el doctor Ventiveña, es tan correcto como lo que planteó Marcela. Porque a veces, cuando hablamos de funciones del derecho de daños, nos referimos a relaciones y a veces nos referimos a objetivos. El problema es que si no nos ponemos de acuerdo sobre qué estamos hablando, no tenemos una auténtica discrepancia. Hablamos de dos cosas diferentes. Imagínense que yo diga, la mora es dulce. Y me contesten, ¿qué va a ser dulce la mora? Es mejor que te paguen en términos. Entonces, ¿es una auténtica discrepancia que sostenga es dulce o no es dulce? Hablo de dos cosas diferentes. Vamos a ver el primer sentido. Función-relación. Ustedes saben matemáticas avanzadas, ¿no? Todos los
presentes. Si yo digo que y es función de x y que y es igual a x más 2. Cuando x es 1, ¿cuánto es y? Brillante, ¿quién dijo 3? Ya tiene medio curso adentro. Cuando es 2, tendría que funcionar esto, estaría bueno si funcionara. Bueno, me parece que nos quedamos sin PowerPoint o sin clic. ¿Ahí salió? Ahí salió, no me puedo correr mucho por acá. Bueno, no nos interesan en este momento las matemáticas. Nos interesa que cuando hablamos de relación, decimos que relacionamos una cosa con otra, no importa que sean números o no sean números. Puede ser en nuestro campo normas con efectos en el mundo, normas entendidas como objetos del deber ser con objetos del ser. Entonces podemos decir, el sistema configurado de este modo es más preventivo y esa prevención baja o sube cuando modificamos el sistema en este sentido. Eso es independiente de la relación, de cualquier relación con los objetivos de los legisladores. El sistema funciona de un modo con independencia de lo que quieran hacer los legisladores. Los legisladores pueden incurrir en el mismo problema de querer adelgazar y comer chocolate en cantidades abundantes. Y este modo de hablar de la palabra función no es único de la matemática, sino que también lo vemos en otros aspectos de la vida. Y esto, por ejemplo, es una frase de Diego Capusotto, que me parece que es importante traerlo a colación en esta sesión. Dice Capusotto: no puedo negar que desde la vuelta de la democracia es con el gobierno que tengo más empatía, pero eso no significa que no pueda ser crítico por el cuento ese de que si criticás sos funcional a la derecha. Sos funcional a la derecha, ta. No me interesa para nada a estos efectos si el gobierno es bueno o malo, si Capusotto es acá, si Capusotto no es acá, ninguna idea sobre la política argentina. Ahora, me interesa simplemente que acá Capusotto está usando la palabra funcional en el sentido de pura relación. Él no dice que si haces tal cosa querés beneficiar a la derecha, sino que si haces tal cosa favoreces, incrementás aquello que la derecha quiere que se incremente. Algo parecido, un sindicalista del mismo diario dice: la movilización del 10 de octubre termina siendo funcional a la derecha. Pero, como nos decía el doctor Vendivegna, también tenemos el uso de función en cuanto a finalidad. Y esto es muy clave en este código. En este código, yo no sé si ustedes lo habrán notado y si lo han charlado en la parte general, no se habla, por ejemplo, del famoso espíritu de la ley. Vieron que no se habla del espíritu de la ley, sino que se dice algo diferente. Dice: se tendrá en cuenta la finalidad de la norma. Y los autores del código pusieron mucho énfasis en que, cuando hablan de finalidad de la norma, no están hablando estrictamente de las finalidades que ellos tienen en la cabeza hoy. Y esto es muy importante. Si yo les preguntara, ¿cómo sabemos cuál es la finalidad de una norma? ¿Qué me dicen? Vamos a sacar esto. Yo tengo una norma que es, por ejemplo, la penalización del aborto. O si quieren, la penalización de las drogas. Y les pregunto, ¿cuál es la finalidad de la norma? Aunque la gente no lo quiera, y si yo le dijera, no, la finalidad de esa norma es incrementar los honorarios de los abogados penalistas. ¿Cómo triunfaríamos en ese debate? Si yo le pregunto, ¿cuál es la finalidad de ustedes al venir a este curso? Le pregunto a una persona y me dice, bueno, yo quiero obtener conocimiento, tener un cartón o lo que sea. Entonces, ¿quién responde cuál es la finalidad de la norma? ¿Quién? Claro, pero el problema es que no lo dice. Las normas no dicen normalmente, la finalidad de esta norma es tal, punto 1. Punto 2. A tales fines prohibimos tal cosa. Entonces, el problema que se nos plantea es que a veces extraemos esa finalidad de este modo. Esto es lo que Conrad decía, el silogismo práctico. ¿Nombre? Paula nos diría: si la droga se consigue fácilmente y sin penalidad, su consumo va a ser mayor,
penalizándola su consumo va a ser menor, la norma penaliza, por lo tanto puedo inferir que la norma tiende a hacer menor el consumo de droga. No pienso eso, vale. No importa, pero lo inferimos equivocadamente, lo inferimos de algún contexto epistémico, de alguna base de conocimiento. Pero el problema se da que a veces tenemos dos finalidades. Si yo les preguntara hoy, ¿ustedes creen que en el código de Vélez que rigió hace 10 minutos, hasta hace 10 minutos, la finalidad del derecho de daños era preventiva? Si pensamos en la finalidad que tuvo Vélez, Vélez nunca tuvo en la cabeza que la responsabilidad fuera preventiva. Y podemos afirmarlo con alguna certeza porque no estaba en la moda intelectual del tiempo de Vélez. No estaba en los libros que Vélez leía, en las conferencias que se escuchaban en la época de Vélez, que el derecho de daños o la responsabilidad civil previniera. Pero en 2014, cuando todavía estaba rigiendo el Código de Vélez, decíamos que la finalidad es preventiva. ¿Por qué? Porque en realidad postulábamos un objetivo valioso que podían cumplir esas normas. Y esto es muy importante porque estamos en un momento fundacional del nuevo derecho privado argentino. Entonces, en este momento fundacional tenemos que los deseos de los legisladores están muy cercanos. Hoy le podemos preguntar a Lorenzetti, a Hayton y a Gemelmacher, che, ¿qué quisieron hacer con esto? Y nos pueden decir eso, ellos qué quisieron. Pero a su vez podemos decir, mirá, yo no sé lo que ustedes quisieron hacer, pero esta norma produce aquellos efectos y me parece que sería bueno entenderla en ese sentido. Recapitulando todo esto, cuando hablamos de función podemos decir muchas cosas, pero entre ellas dos géneros principales decimos: relación y objetivo. Y a su vez, cuando hablamos de objetivo, propósito, finalidad, podemos pensar en los propósitos de las personas reales que hicieron las normas en el momento histórico en que lo hicieron, o postular objetivos que nos parecen dignos de ser compartidos, como hacíamos con la prevención en Vélez. Vélez no pensó nunca en prevenir, pero está bueno que el derecho de daños prevenga. Entonces, si interpretamos esta norma en este sentido, previene más, y si la interpretamos en aquel sentido, previene menos. Por lo tanto, podemos usar ese argumento como justificación de una decisión jurídica, sea como abogados cuando la reclamamos o cuando la rechazamos, o como jueces cuando la adoptamos. Normalmente utilizamos esas tres ideas: relación, objetivo, y dentro de objetivo, objetivo histórico o finalidad deseable, en nuestra argumentación de todos los días. Pero muchas veces no nos damos cuenta que uno está diciendo una cosa y otro está diciendo otra, y por lo tanto no tenemos posibilidad de llegar a una auténtica confrontación. Luego, si volvemos a lo que decía Fernando Pantaleón hablaba de funciones en todos estos sentidos. Él decía, como relación a veces produce ese efecto. Es poco, pero no debe integrar la decisión a ese efecto, sino que solo tenemos que tener en cuenta la finalidad. ¿La finalidad de quién? Y creo yo que la histórica. Cuando se hizo el sistema de responsabilidad civil y nadie pensó en prevenir, entonces Fernando Pantaleón tendría lo que hoy conocemos como una interpretación originalista. Interpretar las normas de acuerdo a la voluntad originaria de los legisladores. Nuestros legisladores materiales, me refiero a los tres estrictamente integrantes de la comisión que redactó el anteproyecto, rechazan esa posibilidad de originalismo. Ellos dicen, no nos gustaría que este